Mi mamá dijo, como te negaste a comprarme una casa, saqué un préstamo a tu nombre. Me quedé en shock, hasta que el banco llamó y dijo, en realidad, eso es fraude. La cara confiada de mi mamá rápidamente se convirtió en miedo. Siempre supe que mi mamá usaba la manipulación, la culpa y los berrinches para conseguir lo que quería, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Todo comenzó cuando por fin logré estabilizar mi vida. En mis 20s, luché con los préstamos estudiantiles y tuve que trabajar en 2 empleos solo para sobrevivir, pero trabajé duro, pagué mis deudas y, a los 33, finalmente estaba en una buena posición financiera con un trabajo decente y algunos ahorros. Y fue entonces cuando hizo su jugada. Siempre hablaba de querer una casa grande con jardín y cochera para 2 autos. Una noche me dijo, te di la vida, así que lo mínimo que puedes hacer es darme una casa. Me reí, pensando que era una broma. Pero no lo era. Intentó de todo, llorar, decirme cuánto había sacrificado por mí y hacer comentarios sobre cómo otros hijos compraban casas para sus padres, pero me mantuve firme en mi decisión. Mamá, no puedo comprarte una casa, le dije. Se enojó muchísimo, me llamó egoísta y dijo que estaba olvidando de dónde venía, pero no cedí. Pensé que ahí terminaría todo. Pero me equivoqué. Un día en el trabajo, recibí una llamada del banco. Me dijeron que un préstamo hipotecario por $320,000 había sido aprobado a mi nombre. Me confundí y les dije que debía ser un error, pero tenían todos mis datos, y definitivamente estaba a mi nombre. Sabía exactamente quién lo había hecho. Manejé directo al departamento de mi mamá, sin llamarla ni mandarle mensajes. Cuando llegué, estaba tranquilamente tomando té como si nada estuviera mal. Necesitamos hablar, le dije. Levantó la vista, sin inmutarse. ¿Y esa actitud? Le pregunté si había sacado la hipoteca a mi nombre. Sonrió con superioridad y dijo, pues no hubiera tenido que hacerlo si me hubieras comprado una casa como un buen hijo. Me quedé atónito. ¿Robaste mi identidad? Se encogió de hombros. No es robo, soy tu madre, lo tuyo es mío, vas a estar bien, ganas buen dinero. No lo podía creer. Actuaba como si no fuera la gran cosa. La casa está a nombre de los dos, es una buena inversión, deberías darme las gracias. Simplemente me fui, tratando de no decir algo de lo que me arrepentiría. Durante las siguientes 24 horas, estaba en shock, haciendo llamadas e intentando averiguar cómo lo hizo. Resulta que tenía acceso a mi número de seguro social desde que era niño. Falsificó mi firma, mintió al banco y ahora yo estaba atrapado con una hipoteca de $320,000. Yo nunca pedí nada de esto, pero entonces, ocurrió un milagro, el banco me llamó de nuevo al día siguiente, y esta vez, su tono era diferente. Señor Carter, hemos investigado su caso y parece que este préstamo fue adquirido de manera fraudulenta. Me quedé helado. ¿Qué significa eso? Significa que es un caso de robo de identidad y vamos a tomar acciones legales. No sabía si sentirme aliviado o asustado. Por un lado, no tendría que pagar la hipoteca. Por otro, mi mamá estaba a punto de meterse en un gran problema. Cuando le conté lo que dijo el banco, la expresión arrogante en su rostro desapareció. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. No tenía excusas, ni respuestas, solo una mirada llena de pánico. Trató de restarle importancia y dijo, no harán nada. Solo les dirás que fue un malentendido. Pero fui firme, es fraude, es un delito grave, van a presentar cargos. El color desapareció de su cara y entró en pánico. Se levantó de golpe y comenzó a caminar de un lado a otro, murmurando, no, 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 voy a perder la casa, voy a perder todo. ¿Por qué llamaste al banco? Me reí ante lo absurdo de la situación. ¿Qué estaba pensando? Mamá, ¿qué estabas pensando cuando robaste mi identidad? Arruinaste tu propia vida, no la mía. Fue entonces cuando empezó a llorar. Se dejó caer en el sillón, sollozando, solo quería un verdadero hogar. He trabajado tanto, te di todo y tú. La interrumpí. Ni intentes hacerme sentir culpable. Sabías perfectamente lo que estabas haciendo. Siguió llorando, pero yo ya estaba harto. Me fui, cerrando la puerta de golpe. Los siguientes días fueron un desastre. El banco inició una investigación completa y se abrió un caso de fraude. El nombre de mi mamá quedó marcado y todo empeoró. Comenzó a llamarme sin parar, primero suplicando, luego enojándose, y finalmente amenazándome. Si yo caigo, me aseguraré de que tú también sufras. Diré que me ayudaste. Eso me puso nervioso, así que la bloqueé, pero no se detuvo. Una semana después, recibí una llamada de un detective. Señor Carter, necesitamos que venga a declarar.
Me sentí confundido y nervioso, pero fui. El detective me mostró unos documentos con una firma, pero no era la mía, era falsificada. Su mamá dice que usted estuvo involucrado, me dijo el detective. Afirma que los dos solicitaron el préstamo juntos, pero ahora usted la está culpando solo a ella. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Estaba tratando de culparme. No me sorprendió, en el fondo. Siempre supe que podía ser así de egoísta. Está mintiendo, le dije al detective, manteniendo la calma. No tenía idea de nada de esto hasta que el banco me llamó. El detective asintió, lo imaginamos. Su jefe confirmó que usted estaba en el trabajo cuando se firmó el papeleo, y estamos analizando la caligrafía. Solté un suspiro profundo. Al menos no estaba solo en esto. Pero aún así, el impacto me golpeó con fuerza. Mi propia madre intentó culparme por su crimen. Pensé que esto sería el final para ella, pero me equivoqué. Recibí otra llamada. Se fue, dijo el detective. Mi mamá había abandonado la ciudad. Se llevó todo su dinero y desapareció, sin llamadas, sin notas, sin nada. Simplemente, se esfumó. El banco canceló el préstamo, así que legalmente no era responsable. Pero mi crédito quedó arruinado. Durante semanas trabajé arduamente para arreglar el desastre y explicarle a todos por qué mi propia madre se había convertido en una fugitiva. ¿Y lo peor? En el fondo, sabía que volvería. Y cuando lo hiciera, estaría preparado. El juego de la espera. Durante semanas, esperé a que llegara más problemas. Mi mamá estaba desaparecida, el caso de fraude seguía abierto y yo invertía cada minuto libre en remediar el desastre financiero que dejó a su paso. La vida tenía que continuar. Las llamadas del banco cesaron. El detective me dijo que había una orden de arresto activa en su contra, pero que estaba fuera del radar. Era como si se hubiera desvanecido por completo. Debería haberme sentido aliviado, pero sabía que aún no había terminado. La primera señal. Todo empezó con cosas pequeñas. Unas semanas después, recibí una alerta de mi servicio de monitoreo de crédito. Se había hecho una nueva solicitud de tarjeta de crédito a mi nombre. Llamé a la compañía de inmediato. Cancelaron la solicitud y la marcaron como fraude. Quedó claro que alguien, usando mi número de seguro social, intentaba utilizar mi identidad. Ya había congelado mi crédito después del lío de la hipoteca, pero de alguna manera, ella seguía intentando. Llamé al detective. Está desesperada, dijo. Cometerá un error. Quise creerle. Entonces, llegó la segunda señal. La carta. Un día encontré un sobre de FedEx en mi puerta. No tenía remitente, solo mi nombre. Dentro había una carta escrita a mano. Arruinaste mi vida. Pero no creas que has ganado. La sangre es sangre. Te arrepentirás. Sin nombre, sin firma. Pero yo sabía que era de ella. Llamé a la policía. Se llevaron la carta, pero dijeron que no había mucho que pudieran hacer. No es una amenaza directa, explicaron. Solo una advertencia. Empecé a cerrar mis puertas 2 veces y revisaba mis cámaras de seguridad todas las noches. Luego, una mañana, algo hizo que se me helara la sangre. La pesadilla fuera de mi ventana. Me estaba preparando para ir al trabajo cuando miré por la ventana de mi habitación y me quedé paralizado. Al otro lado de la calle, un sedán azul oscuro y destartalado, con ventanas polarizadas, estaba estacionado en las sombras. Lo miré fijamente, con el corazón latiendo a 1000. ¿Sería ella? Lo observé durante 5 minutos, pero el carro no se movió. Tomé mi teléfono, salí al porche y le tomé una foto. En cuanto lo hice, el carro aceleró y se fue. Llamé al detective. Probablemente fue ella, dijo. Pero sin pruebas, no podemos hacer nada. Te está vigilando, advirtió. Ten cuidado. Esa fue la gota que colmó el vaso. La trampa. Contraté a un investigador privado y le entregué todo lo que sabía sobre ella, antiguas direcciones, hábitos e incluso el nombre de algunos familiares. En menos de una semana, lo encontró. Estaba en Las Vegas, viviendo bajo un nombre falso y trabajando por debajo de la mesa en un pequeño diner. Se había cortado el cabello y cambiado su apariencia, pero no lo suficiente para ocultarse. Envié toda la información al detective. Ellos trabajaron con la policía de Las Vegas y, 2 días después, la arrestaron. La traición final. Pero la historia no terminó ahí. Después de su arresto, el detective me volvió a llamar. Está haciendo un trato, dijo.
Y no te va a gustar. Me sentí mal. ¿Qué trato? Ella dice que no fue la mente maestra. Afirma que alguien la obligó a cometer el fraude. Me reí. Está mintiendo. Lo sé, respondió. Pero la persona a la que está culpando, está intentando incriminarte a ti. Me quedé sin palabras. Dice que tú planeaste todo, que le dijiste que sacara el préstamo, que ella solo seguía órdenes. Era una locura. Pero no te preocupes, agregó. No le creemos. No hay pruebas. Es solo un intento desesperado por salvarse a sí misma. Me dolió profundamente. Ella podría haber asumido la responsabilidad, pero intentó, una vez más, arruinarme. Palabras finales. Al final, sus mentiras no surtieron efecto. Fue condenada a 5 años por fraude, robo de identidad y falsificación. El juez negó la fianza porque ya se había fugado una vez. Pensé que sentiría alivio o cierre. Pero, sobre todo, me sentí vacío. Ya no era mi madre, solo una desconocida en un mono naranja. Al salir del juzgado, me hice una promesa, nunca volvería a dejar que me lastimara. Incluso tras su condena, no podía quitarme la sensación de que intentaría arruinar mi vida otra vez. 5 años en prisión no son para siempre. Conociéndola, probablemente saldría pensando que ella era la víctima. Necesitaba asegurarme de que cuando saliera, no tuviera nada, ni poder, ni dinero, ni manera de volver a destrozar mi vida. Destruyendo lo que más amaba. Durante años, mi mamá estuvo obsesionada con tener una casa. Incluso después de todo, esa casa seguía estando a su nombre. El fraude había cancelado la hipoteca, pero ella logró conservar la propiedad utilizando lagunas legales mientras esperaba juicio. Pensaba que cuando saliera, la casa sería suya. Se equivocaba. Trabajé con el banco y el sistema legal para recuperar la casa. Cada daño financiero que causó se le volvió en contra. ¿Crédito? Arruinado. ¿Bienes? Embargados. ¿Ahorros? Desaparecidos. Para cuando saliera de prisión, ni siquiera tendría un sofá en el que dormir. Pero yo no había terminado. Cortándole la salida. Me aseguré de que todos supieran lo que había hecho. ¿Sus pocos amigos restantes? Se esfumaron. ¿Parientes que aún la apoyaban? Les envié los registros del juzgado. Incluso a su exarrendador, le informé sobre su fraude. Para cuando saliera de prisión, no tendría a dónde ir. Sin hogar. Sin dinero. Sin nadie a quien manipular. Solo la cruda y dura verdad de que ella había arruinado su propia vida. La última conversación. 5 años pasaron más rápido de lo que esperaba. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias increíbles. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos encanta leer tus comentarios. Así que comparte tus pensamientos abajo. Nos vemos la próxima vez. Cuídate.